El Mini-Lig, quien fue uno de los principales colaboradores para el Cártel del Pacífico, pasó de testigo protegido a ser una vez más acusado, pues volvió a sus negocios ilícitos con el envío de fentanilo por la frontera con Estados Unidos. La importancia de este sujeto es que es el hijo de alias el licenciado, la mano derecha del Chapo Guzmán en su momento. Esta es una historia de Jeff Sierra. Este es Damaso López Serrano, mejor conocido como el Mini-Lig. Su apodo hace nombre a su padre Damaso López, alias el licenciado, quien fue extraditado en el 2018 y sentenciado a una cadena perpetua en los Estados Unidos por tráfico de cocaína. Cumple la misma condena que su compadre el Chapo Guzmán y se perfilaba como uno de los sucesores para el cártel de Sinaloa. De 1999 al 2016 fue el brazo derecho de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, que es uno de los dos líderes más importantes del cártel de Sinaloa. Y dijéramos que Mini-Lig era a su vez compadre del Chapo Guzmán. Es un muchacho, es un hombre joven, no de pasar de los 37 años de edad hoy en día, que se crió, su padre primero era un jefe policíaco y después torció el camino, se corrompió y comenzó a ser un aliado del Chapo Guzmán. El Mini-Lig hacía parte de la cúpula más importante para el cártel de Sinaloa. Prácticamente en este círculo es donde los líderes más importantes tomaban las decisiones. Eran la junta directiva para el cártel. Damaso López Núñez, su padre, el licenciado, era un custodio del penal de Puente Grande donde estuvo Joaquín el Chapo Guzmán. Él lo ayuda a escapar. Después de que lo ayuda a escapar y antes de que lo detengan, renuncia, se va con él, se va a liderar el cártel de Nayarit y se convierte por esta lealtad al Chapo Guzmán en uno de sus hombres más cercanos. La ambición del licenciado, el padre del Mini-Lig, fue lo que lo hizo caer. Tratándose de apoderar de las rentas de todo el tráfico ilegal mexicano, intentó tomar el control total del cártel de Sinaloa. Incluso orquestó un plan para poder ejecutar al Mayo y a dos de los hijos del Chapo Guzmán en la denominada guerra Chapitos Damaso. En 2014 recordaremos que el Chapo Guzmán es detenido en Mazatlán, Sinaloa y es encarcelado con orden de extradición. En 2015, el Chapo Guzmán por segunda vez logra escapar de una cárcel de máxima seguridad en México, con la ayuda, por supuesto, de sus hijos, del propio Damaso López Serrano y de Emma Coronel, su esposa, que también participó en esos planos de fuga. Cuando el Chapo Guzmán entra en prisión en 2014, para él sus hijos eran demasiado jóvenes, le deja encargado su negocio criminal a Damaso López Núñez. Cuando el Chapo Guzmán escapa en 2015, Damaso López Núñez le dice, jefe, ahí está su rey. Y él se hace a un lado porque él entendía que el jefe no era él, sino que el jefe del Chapo. Pero en 2016 vuelven a detener al Chapo Guzmán. Y es ahí cuando los chapitos comienzan a pelear con los Damaso. Ya con el poder que tenían el licenciado y el Mini-Lig dentro del cártel de Sinaloa, pues intentan pelear, intentan convertirse en una de las facciones más fuertes, peleándole ahí a los chapitos, a la chapiza y también a la familia de El Mayo Zambada. Y es justo donde empieza como esta guerra en la que los Damaso se enfrentan contra Iván Archibaldo. Aquí es el punto de quiebre. Empezó la guerra Chapitos Damaso. Justo por estas fechas, dos de los chapitos, Jesús Alfredo e Iván Archibaldo Guzmán, fueron secuestrados por parte de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Las autoridades mexicanas aseguraron que el secuestro fue planeado entre una alianza Damaso y el CJNG. Él dice que incluso tuvo posibilidades de haberlos asesinado, tuvo posibilidades de terminarlos, pero su papá le había dicho que no porque no quería problemas con el Chapo Guzmán. El tema del secuestro
de Iván y Alfredo en un bar muy famoso en Puerto Vallarta, Jalisco, y él dice, yo no participé, yo no tengo responsabilidad. A mí lo que me preguntaron es si ellos, los chapitos, iban frecuentemente a Puerto Vallarta, y yo respondí que sí, pero según la versión de Minilic, él en ese tema no tuvo que ver. Intento fallido, Ismael El Mayo concilió con el Mencho y ayudó a los hijos del Chapo a salir del apuro. El Mayo Zambada no se caracterizó por utilizar la violencia como primera forma de obtener de obtener lo que quería. En realidad, el Mayo Zambada siempre se caracterizó por privilegiar la negociación. El Minilic, el hijo del licenciado, entendió todo lo que representó la traición de su padre. Sabía que era cuestión de tiempo que también irían tras él, por lo tanto se entregó a las autoridades de los Estados Unidos. En julio de 2017 se entrega a la justicia, empieza a cooperar, le dan una sentencia bastante corta justamente por entregar información. Él pasa 72 meses en la cárcel y sale en septiembre de 2022. Él sale libre, pero se queda en Estados Unidos. Las fuentes que nosotros hemos consultado nos dicen que estaba como un testigo cooperante, es decir, no estaba bajo la custodia del Departamento de Justicia, pero sí seguía entregando información. Es al menos lo que nos han dicho a nosotros. Es difícil que un capo de ese poder, de esa magnitud, regrese a Sinaloa o a México sin que algo trágico, por decirlo de alguna manera, llegue a pasar. El Minilic sabe que esa guerra la va a perder, que no tiene cómo ganarla, no tiene los caballos, no tiene el dinero para poder ganar esa guerra, y se entrega al gobierno de Estados Unidos. La parte fundamental, porque fue útil su testimonio para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, él narra cómo nace el tema del fentanilo dentro del cártel de Sinaloa. Él narra cómo los chapitos comenzaron a fabricar fentanilo. El Minilic empezó a ser un testigo protegido clave para hacer caer a los chapitos. Como que nadie entendía realmente qué eran los chapitos, cuál era su personalidad, cuál era su perfil psicológico. Y gracias a Dámaso, que prácticamente creció con ellos en su niñez y adolescencia, pude reconstruir este perfil criminal que es muy complejo. Y esa cercanía es la que pudo ayudarle a entregar información relacionada sobre los cargamentos que enviaban, a dónde los enviaban, quién la recogía, cómo la enviaban, quiénes eran sus enlaces, todo ese tipo de cosas que justamente las autoridades de Estados Unidos tendrán que verificar y tendrán que rastrear para poder mantener un juicio más sólido en contra de Ovidio y Joaquín Guzmán López. Pocos capos como el Minilic tienen información que él tiene. El Minilic lo liberaron en septiembre de 2022. 2 años estuvo libre hasta que en diciembre de 2024 fue nuevamente capturado por tráfico de fentanilo. Se le da una condena corta por su colaboración, pero el hecho de reincidir justo en la entrada del segundo periodo del presidente Trump, con este discurso de combatir el tráfico de fentanilo, no sabemos cómo vaya a repercutir en el futuro. El Minilic siempre ha llevado una vida de lujos, carros deportivos, hoteles y todo lo que alguna vez tuvo, pensó que podía recuperarlo volviendo a Sinaloa. Su manera de vivir de estas personas siempre ha sido la misma, no conocen otra opción. Y pues al final de cuentas resulta el dinero más fácil porque automáticamente, por ser familiares de delincuentes de alto rango, ya tienen una importancia criminal dentro del grupo delincuencial, ¿no? Entonces a partir de ahí ya les cuesta menos trabajo que ser el halcón, el puntero, y que tiene que ir escalando paulatinamente, o incluso lo que se mencionaba el Chapo, ¿no? Que inicia desde un rango muy bajo y por su inteligencia criminal llega a un grado muy alto. Con el nuevo panorama, a el Minilic solo le queda una carta: declarar en contra del otro socio de su padre, el Mayo Zambada. Pero expertos indican que esta posibilidad pueda que no esté sobre la mesa. No dice toda la verdad al gobierno de Estados Unidos, en este caso que estaba traficando, pierde credibilidad y las fiscalías habitualmente prefieren no tener que utilizar a este testigo.
Ahora, el Minilic nuevamente está preso en los Estados Unidos y en México también tiene cuentas pendientes. Se le ha señalado como parte del entramado para asesinar al periodista Javier Valdés. Javier Valdés, desafortunadamente, y como muchos compañeros reporteros, que no es malo, pero tienen fuentes criminales, ¿no? Entonces se hablaba de que Javier Valdés se reunía con unos, se reunía con otros, pero a la par también escribía letras muy consistentes, muy duras, con nombres, pelos, como se dice aquí, pelos y señales, ¿no?, de los delincuentes. Incluso había compañeros de Sinaloa que le decían: oye, Javier, sabemos que estás amenazado, ¿no?, por escribir con nombres, con pelos y señales, todas las estructuras criminales. ¿Qué le espera al Minilic en su condena? ¿Venderá al Mayo? ¿Realmente esa declaración será suficiente para salir en libertad? Los cargos por tráfico de fentanilo son muy serios y pueda que no sea suficiente para reducir su condena. Las 15 crónicas más vistas de Testigo Directo, que te sumergirán en un universo de mafias y narcotráfico. La Caldera del Diablo. Cómpralo ahora en www.testigodirectoeditorial.com.